Hola, buenos días. Estamos transmitiendo aquí nuestro devocional diario. Estamos aprendiendo acerca del liderazgo, acerca de cómo Dios prepara a sus hijos para la obra del ministerio. Sé que para muchos todo esto es nuevo, pero vamos a ir aprendiendo que esto es la vida cristiana, esta es la vida que Dios está planeando para nosotros, cómo hacernos crecer, cómo hacernos madurar. Aunque eso es un tema para líderes, realmente es una enseñanza que todos los creyentes debemos de tener en nuestra, todos los creyentes son las enseñanzas que debemos de tener en nuestra vida. Aunque es para líderes, realmente les sirve a todos aquellos que han decidido seguir a Jesucristo, a obedecerlo, a todos aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Generalmente pensamos que cuando venimos a Cristo todos nuestros problemas se van a resolver, todas nuestras situaciones ya no serán como nosotros vivimos. Es decir, creemos que ahora, no sé, tal vez tendremos un poder sobrenatural, que Dios va a sacar su varita mágica y va con un solo toque va a resolver todos los problemas. Y realmente cuando nosotros nos entregamos a Cristo, en muchas ocasiones pareciera que nuestros problemas aumentan, nuestros amigos se van, hay problemas económicos, somos criticados, etcétera, y pareciera que todo se pone peor. Entonces dicen, no quiero este tipo de vida, no quiero esto, yo pensé que iba a ser mejor, yo pensé muchas cuestiones y realmente la vida cristiana es una vida de esfuerzo, de disciplina, requiere de ir en muchas ocasiones o la mayoría del tiempo, ir contra la corriente, seguir avanzando a pesar de las dificultades. Realmente por eso muchos dicen que todo esto es para valientes, para hombres y mujeres que han decidido servir a Dios, que a pesar de la situación que estén pasando, a pesar de todas las dificultades, van a perseverar en el camino de Dios. Entonces, por favor, creo que estas enseñanzas son para todos, no son para unos cuantos, nada más para el liderazgo, es para todos. El día de hoy vamos a ver que en el ministerio, en el liderazgo, siempre van a existir las contingencias. Hemos estado hablando de las pruebas, cómo Dios nos va a ir probando, cómo nosotros mismos podemos ocasionarnos situaciones y cómo el diablo también puede traernos dificultades. Pero hoy vamos a avanzar viendo que las contingencias abundan. Las contingencias siempre van a estar presentes. Y es una necesidad suponer que una vez que usted viene a ser un líder no tendrá más necesidad de crecimiento espiritual. La gente generalmente piensa que una vez que está al frente ya estás hecho, ya estás preparado, ya lo sabes todo. He platicado con personas que Dios desea que ellas sirvan en el ministerio y me dicen, es que yo todavía no estoy listo, yo todavía no estoy preparado. Mira, vas a dirigir a jóvenes. No, doctor, es que yo no me siento preparado para jóvenes, yo aún no sé de jóvenes o niños. Oye, vas a servir en el área de niños y dicen, no, doctor, es que yo de niños no, porque no les tengo paciencia, no sé cómo hablarles, pues por eso lo ponemos ahí, para que aprenda a cuidar niños, para que aprenda, investigue, estudie, se prepare, desarrolle un carácter para que pueda seguir adelante, pueda seguir creciendo. Hemos querido poner a gente para enseñar matrimonios y dice, es que yo no estoy preparado, yo todavía tengo problemas en mi matrimonio. Pues por eso lo ponemos ahí, para que aprenda a hacerse responsable de su matrimonio, para que aprenda a dirigir, para que aprenda cómo prepararse para el matrimonio, porque
tiene algunas situaciones todavía. Entonces, mientras más te dedicas a eso, si eres débil en un área, vas a necesitar gracia. Así es, gracia para que aprendas a dirigir esa área, para que te desarrolles en esa área. Así que cuando te pongamos en un área, no tengas miedo, no tengas temor, sigue ahí, sigue firme, sigue creciendo. La mayoría piensa que una vez que estás en el liderazgo, en alguna posición, ya la hiciste, ya estás perfeccionado ahí, por eso estás ahí. Y no es cierto. He trabajado con grandes líderes y he visto en el área de matrimonios cómo han tenido problemas con su esposa, grandes líderes. Entonces, realmente el estar en el liderazgo, estar dirigiendo, no te asegura que esa persona ha crecido totalmente, que ya es perfecto. La mayoría de las personas ahora del otro lado de la iglesia, del lado de la iglesia, no del lado del liderazgo, la mayoría de las personas piensan que una vez que estás, por ejemplo, de líder en la iglesia, de pastor, que estás en el liderazgo de jóvenes, ya estás perfeccionado, ya no vas a fallar, eres perfecto, te ponen de maestro de niños. ¿Y qué dicen los papás? No, pues ya la hizo, porque ya está de maestro de niños, ya sabe todo de niños. Y cuando hay algún problema con los niños, ¿qué hace ese papá? Va y le reclama al maestro. No, estamos hablando de la iglesia. Entonces, a veces pasa eso, la gente tiene un concepto equivocado de liderazgo. Piensa que un pastor es alguien ya perfecto. Yo no estoy diciendo que no tenga responsabilidad, no estoy diciendo que tiene autorizado pecar o fallar a Dios, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que la gente generalmente piensa que ya es perfecto, que no falla, que su matrimonio está perfecto, que tiene hijos perfectos, que sabe resolver todos los problemas, que es infalible, que nunca va a fallar, que siempre va a estar de bien buena onda, de buena gana, siempre sonriendo, porque es perfecto. Cuando en realidad el que es puesto en el liderazgo a veces tiene, o la mayoría de las veces tiene algunas situaciones que tiene necesidad de crecimiento todavía. Todos estamos en un proceso de desarrollo. Algunos llevamos más tiempo que otros, unos vamos más adelante en ciertas áreas, en ciertas cuestiones, pero todos estamos creciendo, todos continuamos aprendiendo. No hay aquel que ya lleva 60, 80 años en el cristianismo y ya es perfecto. Quizás se equivocará menos, pero todavía no es perfecto. Entonces debemos entender eso. Ese pensamiento, el pensar por en sí mismo de que ya está en el liderazgo y que ya está maduro espiritualmente, o que las personas piensen de él que ya está perfeccionado, ha conducido a la ruina a muchos, tanto el que está del otro lado como oyente, como creyente, como el que está en el liderazgo. Si el líder piensa que ya es perfecto, que ya terminó su preparación espiritual, que ya no tiene que desarrollar más, ese líder tiene un problema de orgullo espiritual, y ese orgullo espiritual lo va a llevar a la ruina. Pues la Biblia dice en Proverbios que el orgullo precede a la ruina. Entonces, la gente que está en el liderazgo y piensa que está perfeccionado, está a punto de caer en la ruina. Pero también del otro lado, aquel que piensa como creyente, como congregante de una iglesia, piensa que su líder, que su pastor está perfecto, que ya no falla en nada, también puede caer en la ruina. ¿Por qué? Porque tiene un concepto equivocado de su líder. Y si ve a su pastor, a su líder de jóvenes, de matrimonios, cometer alguna cuestión, entonces se decepciona, entonces ya se va de la iglesia, dice, no, aquí no hay, yo pensé otra cosa, etcétera, etcétera, y pierden la visión, dirigen su vista hacia otra cuestión, hacia el hombre y no hacia Dios, como ha pasado en muchas iglesias.
En muchas iglesias el pastor, el líder falla y todos se van. ¿Por qué? Porque pensaron que no podía fallar, que no podía fallar. Y te lo comento también como esposa, como esposo, tu pareja, tu cónyuge puede fallar. Por eso es necesario estarlo cubriendo con oración, con ayuno, orar por tu matrimonio, estarte preparando para aprender más sobre el matrimonio, sobre cómo relacionarte con tu cónyuge. Debes de estarte preparando. Si no lo estás haciendo, vas a tener algún problema. Si piensas que ya tienes un matrimonio perfecto, perfeccionado, que no va a fallar nadie, puedes llegar a caer a la ruina. Así que ten cuidado, no creas que ya todo está perfecto. Puede haber un mejor matrimonio, puede haber una mejor educación de hijos, puede haber una mejor familia, puede seguir creciendo, así como en el ministerio, también en tu relación con los que te rodean. Entonces, sigue perfeccionándote, sigue creciendo. Si piensas que ya eres perfecto, estás a punto de caer. En 1948 hubo un poderoso movimiento del Espíritu Santo que barrió a los Estados Unidos. Dios trató poderosamente con su iglesia durante los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. 2 años después, en el año de 1950, se levantaron más de 50 ministros prominentes. En Estados Unidos hubo un avivamiento, empezaron a levantarse hombres muy fuertes en Dios, hombres muy poderosos, y la mayoría de ellos eran evangelistas en el poderoso despertar de sanidad divina que para ese tiempo estaba barriendo al mundo. Es decir, todos empezaron a entender que Dios sanaba, que en 1950 creyeron que Dios seguía obrando en sanidad como cuando Cristo caminó en la tierra. Ellos creyeron que Cristo era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ellos creyeron que el mismo Cristo que subió a los cielos era el mismo Cristo que iba a bajar, que así como anduvo aquí en la tierra sanando enfermos, continuaba sanando enfermos, continuaba obrando. Y entonces ellos empezaron a orar por los enfermos. ¿Y qué creen? Los enfermos empezaron a sanar. Solamente unos cuantos resistieron. ¿Saben ustedes que cuando empieza a haber un movimiento de Dios en algún área, el diablo generalmente levanta la respuesta contra lo que Dios está haciendo? Es decir, si se levantó un movimiento de sanidad, el diablo levanta por otro lado gente que empieza a hablar contra ese movimiento de sanidad. Dice, eso es del diablo, como pasó con los fariseos. Jesucristo sanaba a los enfermos, y ¿qué decían los fariseos? Por Belcebú los hace. El diablo es el que sana eso no es de Dios. Igual cuando empezaron a hablar del movimiento de lenguas. Ay, eso es taquilalia, eso es solamente sonidos que hacen, eso no es de Dios. Es decir, cuando tú te levantas como líder para enseñar a otros, para discipular a tus vecinos, preparar a alguien más, se van a levantar gente contra ti. Empezarán a haber contingencias, empezará a haber la murmuración, la crítica, empezará a haber muchas cosas contra tu vida para que te detengas. En lo personal, a mí me han llegado un montón de cosas, de chismes, de cuentos. Ya sabemos toda esa situación. Por ejemplo, un día llegó una persona que llegó y me dijo: vengo exclusivamente de Michoacán, no voy a decir a qué se dedicaba, pero era de una religión. Vengo exclusivamente a decirle, doctor, que ya no predique. ¿Está usted llevando mucha gente está llevando mucha gente a Cristo? Y entonces yo vengo a decirle que ya no enseñe la Biblia. Y entonces le dije: a ver, don, era una influencia importante ahí en su religión. Le dije: mire, usted
cree en Jesucristo? Sí, dice, claro. Dice, ¿usted, le dije, ha hablado de Jesús? Sí, dice, claro. Le dije, mire, Jesucristo dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Le dije, ¿qué le parece si vamos a recoger juntos? Vamos, para que usted vea a qué me dedico, qué es lo que hago. Y obvio no quiso ir. Le dije, vamos, mire, vamos a recoger juntos la cosecha del Señor y usted verá qué es lo que estamos viendo. No quiso ir, porque a fin de cuentas la meta es detenerte. La meta no es levantar la cosecha, las almas que Dios quiere. La meta de todos los chismes, mentiras y todo lo que hagan contra nosotros solamente será detener la obra de Dios. En 1950, más de 50 ministros que se dedicaban a orar por los enfermos, a sanar en el nombre de Jesús, fueron detenidos. Unos cuantos quedaron. ¿Dónde estaban los demás? ¿Por qué solamente quedaron unos cuantos? La lista de contingencias, la lista de problemas que se presentaron era grande. Muchos de los que pasaron la prueba del programa de preparación de Dios fracasaron en la prueba de mantenerse victoriosos en su llamado. Es decir, Dios los llamó, Dios los eligió, pero no permanecieron fieles. Empezaron a oír los chismes, empezaron a oír los problemas, empezaron a oír las críticas. Eso es del diablo, eso no es de Dios. Y entonces se empezaron a bajar, a desanimar, no aguantaron la crítica. Por ejemplo, Oral Roberts es un hombre que en este tiempo se levantó también y fue criticado muy fuerte porque oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Y entonces lamentablemente hubo algunas situaciones por ahí con falta de sabiduría de las personas. Por ejemplo, alguien tenía un problema de diabetes y dijo, no, se estaba poniendo insulina. Más bien supe de una persona que su hijo tenía diabetes y necesitaba insulina al niño, y él dijo, Dios sana a mi hijo. ¿Y qué hizo? Le suspendió la insulina a su hijo de forma imprudente, porque no es así. Le suspendió la insulina a su hijo porque dijo, no, yo tengo fe, yo creo que Dios va a sanar a mi hijo. Suspende la insulina, el niño empieza a subir la glucosa, no le pongo la insulina a mi hijo, y luego después subió más, cayó en un coma cetoacidósico y el niño murió. Así pasó. Yo estoy seguro que esa mujer de flujo de sangre que llevaba 12 años aquí descrita en la Biblia, sí tenía flujo de sangre, sangraba. Un día se acercó a Jesús por atrás, tocó el manto de Jesús y quedó sanada. Una vez que queda sanada, les aseguro que como médicos, si hubiera ido con el médico y le hubiera dicho, estoy sana, a ver, ¿cómo? Si has estado 12 años con sangrado, sí, estoy sana, y la hubieran sometido a exploración física, estudios de laboratorio, no tendría anemia por tanto sangrado, no tendría, le hicieran un ultrasonido, no tendría ningún problema. Si le hicieran histerosalpingografías, tomografías, resonancia magnéticas, biopsias cervicales, le tomarían lo que gusten, todo saldría normal, porque Jesús no es ningún charlatán. Jesús no es esas personas que dicen, estoy sana, estoy bien, no tengo nada. No es así. Jesucristo es un sanador real. Realmente Jesús sí sana completamente. Y si una persona es sanada en el nombre de Jesús, entonces es sana completamente. No es ningún charlatán, Él verdaderamente sana. Y entonces, así muchas historias de ese tipo, de esa manera, y empezaron a criticar a Oral Roberts. Oral Roberts fue tan criticado que él publica en alguno de sus libros diciendo que se subía a la plataforma solamente porque sabía que Dios lo había llamado a eso.
Tenían que dejar a un lado su orgullo, la crítica, todo eso, porque realmente hablaban muy mal de él. Y entonces él dejaba a un lado su orgullo y se subía en humildad a seguir ministrando a las personas para que Dios continuara sanando a los enfermos. Pero la gran mayoría se quedó en el camino, no continuó con el llamamiento de Dios, fracasaron en la prueba de mantenerse victoriosos en su llamado. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida? Quiero decirte hoy, serás criticado, te levantarán falsas cosas, te hablarán de ti un montón de cosas, pero debes de continuar adelante con tu llamado, con la responsabilidad que Dios te ha encargado, con lo que se te ha dado para que administres. Dios te fortalecerá. Deberás de dejar a un lado el orgullo, deberás dejar a un lado el qué dirán, como hemos visto en los estudios previos, al temor al hombre, y tener el temor de Dios en tu vida. El temor al hombre es: ¿qué van a decir de mí? ¿Qué pasa si no sana el enfermo? ¿Qué pasa si yo creo en Dios y fracaso en el camino? Debes de dejar el temor al hombre y mantenerte en Dios fuerte, firme, para que no te pase como a estos creyentes prominentes que Dios levantó, pero quedaron en el camino. Ten cuidado. Ten cuidado con lo que Dios te ha encargado. Sé sabio, administralo adecuadamente. Deberás de pagar un precio, deberás de enfrentar las contingencias que se van a presentar en el camino rumbo al cumplimiento de tu llamado. Por eso deberás de tener cuidado. ¿Dios te ha llamado a los negocios? Muy bien, haz negocios. Haz negocios. Si Dios te ha llamado a eso, hazlo. Pero quiero decirte que aún ahí serás criticado. Mira, y dice que es creyente. Mira, y no hace nada. Mira, nada más se dedica a sus negocios, a sus empresas. Estará siendo criticado. Kenneth Copeland es otro hombre que Dios lo levantó para que hable de fe, por ejemplo. Y él empezó estando en la calle, en la ruina, vivía pobre, vivía mal, pero él se dedicó a predicar que Dios era el que bendice, el que te hace prosperar, el que te hace crecer. Es súper criticado, pero lleva 50 años hablando de fe, de cómo Dios puede prosperarte, de cómo Dios te ha dado las promesas y las vas a creer. Eres hijo de Abraham, Dios te ha dado herencia entre las naciones, eres pueblo de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, de Dios es el oro y la plata, y dice la Biblia: y se lo ha dado a los hijos de los hombres, la tierra y todo este mundo se lo ha dado a los hijos de los hombres, te lo ha dado. Y Kenneth Copeland se dedica a predicar el evangelio por todo el mundo, a levantar creyentes, a edificar la iglesia, se ha dedicado, pero es sumamente criticado. Tiene tanto dinero actualmente, logró con la sabiduría de Dios comprar un terreno grandísimo, inmenso en Estados Unidos, y en ese terreno había un tipo de piedra especial que la vendió en Estados Unidos, sacó bastante dinero de eso, pero después de todo esto buscó más y encontró petróleo en su terreno, empezó a sacar el gas y lo vende. Bueno, tiene una millonada porque creyó que Dios podía bendecirlo abundantemente. Se llevó la iglesia, que es Eagle Mountain, se la lleva a su terreno, hace una mega iglesia, ahí se congregan todos y tiene aviones. Es capaz de bendecir a otros ministerios regalándole aviones para que vayan y prediquen el evangelio, para que repartan comida en los diferentes países, en las diferentes tribus donde es de difícil acceso. En fin, es de bendición al cuerpo de Cristo, pero es súper criticado.
Incluso se nos escribió un libro que se llama Cristianismo en Crisis, solamente hablando contra él y de la herejía que está metiendo. Continúa firme después de tantos años, continúa avanzando, tiene más de 80 años de edad, como 84, 86, y continúa predicando de la fe, de cómo Dios te puede sacar de la ruina, puede sacar del hoyo tu vida, puede hacerte crecer hasta darte bendición sobreabundante, como dice Malaquías. Es un hombre que está ahí, pero es súper criticado. Un día llevó su avión a pintar a esos tipos que pintan aviones, y entonces se lo llevó, y el tipo que estaba pintando el avión vio y dijo: ay, qué bonita avión es esta, y la estaba pintando, no sé cuántos miles o no sé cuántos de dólares le cobraban por pintar ese avión. Y entonces estaban pintando el avión, y en eso llega Kenneth Copeland a hablar con el hombre. Le dice: ¿cómo va pintando mi avión? Y entonces el tipo le dice: bien, vamos muy bien, mire, estamos avanzando. Y le dice: muy bien, porque va a servir para predicar a las naciones. Y entonces él se le voltea a esta persona que lo está pintando y dice: a ver, ¿cómo? Sí, dice: porque yo soy pastor y estoy predicando a las naciones. Y entonces cuando se entera que es pastor y que el pastor tiene ese avionzote, se le queda viendo y le dice: ¿usted es pastor y tiene este avionzote? A ver, ¿dónde está el amor al prójimo? Seguramente está agarrando de las ofrendas, de los diezmos para alimentarse y vivir de esta manera. A ver cuánto ha dado, ¿por qué no vende este avión y ayuda a los pobres? Y entonces en la Biblia habla precisamente de eso. La Biblia dice que Judas, que era el ladrón, que era parte de los apóstoles, pero que era ladrón, agarraba de la bolsa que tenía, porque era el tesorero de Jesús. Cuando vio Judas que agarraron un vaso de perfume carísimo, porque era muy caro, y lo rompe la mujer, se lo echa a Jesús y lo unge para la sepultura, porque Jesús no iba a ser ungido por las prisas del Shabbat. Entonces usa ese perfume y se lo echa a Jesús, y la habitación se huele de perfume porque era muy caro y era mucho el perfume que le echaron a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? ¡Qué mal gasto de dinero! Perdón, Judas dice: qué mal gasto de dinero, ¿cómo puede ser posible? Hubieran agarrado ese perfume y lo hubieran vendido y le hubieran dado el dinero a los pobres. Y dice ahí, aclara, ahí dice: pero no lo dijo porque tuviera amor por los pobres, porque quisiera ayudar a los pobres. Lo dijo porque él tenía la bolsa, porque era el tesorero, y todo ese dinero iba a caer en la bolsa y podía agarrar de él. La gente que critica, la gente que habla, lo dice porque tiene ambición del dinero, porque ellos quisieran tener dinero. ¿No han oído ustedes a personas que dicen: si yo tuviera dinero, lo usaría para ayudar al pobre? Pero no, como esos que hacen y agarran el dinero, son iguales, pero solamente están criticando. Cash Luna un día dijo: no quieres o no puedes. Es decir, hay gente que habla de eso porque no, yo estoy bien así como vivo, yo no quiero más. Dice: no quieres o no puedes. Son cosas diferentes. Nosotros queremos y podemos porque tenemos gracia, favor de Dios. Queremos y podemos, pero hay gente que no quiere, y está bien que no quiera, pero hay gente que quiere pero no puede. Nosotros, con el poder de Dios, el Deuteronomio dice: Dios te da el poder de hacer riquezas. Y ves por qué estamos hablando ahorita de esta área, pero es lo mismo en sanidad, es lo mismo en santidad, es lo mismo en disciplina. Todos te van a criticar en el liderazgo. Un día hablaba con un grupo de personas, porque yo ingresé en el Seguro Social como médico general en el área de Prospera. Y cuando estaba en este servicio, en este programa,
recuerdo que me hablaban o me decían que yo hablara acerca de planificación familiar y específicamente sobre sexo seguro, hablar sobre el condón y cómo es el sexo seguro. Y platicábamos con las familias, los cité a los de Prospera Oportunidades, no recuerdo, pero en esa área estábamos. Y los junté a estos líderes de familias y empezamos a platicar acerca de sexo seguro, de cómo el condón no es para andar de aquí para allá con una y con otra persona, que es un método de planificación familiar para cuando tengan a su esposa puedan practicar sexo seguro, una forma de no embarazarse, de planificar los hijos y todo, y que el mejor sexo seguro es una sola pareja. Y después hablamos de que el sexo sí es seguro, pero que nosotros también hablamos de algo más, que el sexo es sagrado, que el sexo es santo, dedicado entre un hombre y una mujer que se aman dentro del matrimonio. Y empezamos a platicar de esa situación. Estamos hablando de que eso fue como en el año 2009. Y las familias, más los hombres, se pararon algunos y me dicen: oiga, doctor, no puedo creer que usted siendo tan joven, porque yo era joven y hermoso, y entonces me dice: no puedo creer que usted siendo tan joven hable de esas cosas. Usted es cuadrado y está chapado a la antigua. ¿Cómo va a hablar de tener relaciones solamente con una persona? Así te van a criticar, así te van a decir. Te van a decir que estás chapado a la antigua, te van a decir que ya estás pasado de moda, que qué anticuado. Cuando hables de fidelidad, de compromiso, cuando hables de todas esas situaciones, van a criticarte. Cuando hables de sanidad, de prosperidad, te van a decir que usas a Dios para tu propio beneficio. Te van a criticar. Las contingencias van a abundar, las contingencias van a crecer a tu alrededor. No desesperes, no te angusties. Estos hombres Dios los levantó, pero muchos de ellos no lograron mantenerse victoriosos. Existen más bajas en los que llegan a ser líderes prominentes que las que hay en la preparación de los mismos. Es decir, aquellos que ya están al frente, que ya están en el liderazgo, la mayoría, muchos de ellos caen. Muchos de ellos en diferentes áreas, algunos pecan y no logran levantarse. Si tú has sido un líder que está sirviendo a Dios, que sirvió a Dios, pecaste, fallaste a Dios, quiero decirte que hay oportunidad de regresar, que hay oportunidad de levantarse, de regresar, no precisamente ahorita al ministerio, al liderazgo, pero de llegar a una restauración. Te animo a que te fortalezcas en Dios, a que te vuelvas al Señor. Hay oportunidad en Dios. En lo personal, aquí en la iglesia te ofrecemos un lugar de sanidad, un lugar de restauración. No hay tal cosa como cristianos de segunda. Solamente hay hijos de Dios. Algunos han pecado, han fallado, pero tienen la oportunidad, como dice Gálatas, si ustedes han encontrado algún hermano en pecado, ustedes que son espirituales, restáurenle, cuidando su vida para que no caigan en lo mismo. Entonces nosotros ofrecemos una oportunidad de restauración, de sanidad, de llegar a restaurar esa vida que ha pecado, que ha fallado. Claro que sí. No hacemos, como dice Jesús en su palabra y como Jesús lo hizo, no hacemos acepción de personas. Todos son bienvenidos en la casa del Señor. O por el otro lado, hay pecado en tu vida, no has recibido a Cristo, no has fallado a Dios, has andado en lo que gustes, en violencia, drogadicción, alcoholismo, problemas en el matrimonio, has golpeado a tu esposa, a tus hijos, no sé qué hayas hecho, homicidios, lo que gustes. Hay oportunidad en Dios de sanar tu vida,
de restaurarte y llegar, incluso como Pablo, que fue un asesino, perseguidor de la iglesia, hubo una oportunidad para él de levantarse y dirigir todo para el Señor, como lo hizo el apóstol Pablo. Más del 60-70% del Nuevo Testamento es escrito por Pablo, quien fue un asesino perseguidor de la iglesia, que mató a grandes líderes de la iglesia cristiana. Dios tiene oportunidad, gracia, misericordia para todos, para todos. La Biblia dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. Si no eres un todo aquel, entonces eres un cualquiera. Es decir, cualquiera que crea en Jesucristo tenga vida eterna. Tenga vida eterna. No importa tus fracasos, no importa tus pecados, no importa lo que hayas hecho, prostitución, homicidio, secuestro, extorsión, delincuencia, lo que desees. Dios es un Dios de oportunidades, un Dios que puede sanarte, puede restaurarte. La puerta está abierta. Dice, un corazón contrito y humillado no rechazarás, Dios. Él solamente quiere que reconozcas tus fallas. Levántate, levántate. Sé que un líder que ha servido al Señor y que ha fallado, quizás dejado una iglesia, es difícil, se condena, pero es necesario que se levante. Es necesario su sanidad. Es un soldado herido que es necesario restaurar, sanar, cuidar, discipular para que cumpla ese propósito, para que cumpla ese llamado. No hay condenación para los que están en Cristo. Si vuelves al Señor, Él te restaura, te limpia, borra todos tus pecados por amor a su nombre. Ven a casa, vuelve al Señor. Él te está esperando como al hijo pródigo. El hijo pródigo falló, hizo prácticamente que su papá muriera, le pidió la herencia, se fue, se la malgastó con mujeres, viviendo mal. Cuando ya se acabó el dinero, vivió entre los cerdos, y así como estaba, un día se levantó, regresó a su padre, y aunque olía a cerdo, su papá lo abrazó, le besó, le puso ropa nueva, el mejor vestido, anillo al dedo, hizo fiesta, porque el padre quiere hijos, quiere que sus hijos regresen a casa. Así que si has caído, has fallado, vuelve al Señor. Eres un Dios amoroso, lleno de pasión por sus hijos. Así que vuelve a Él, vuelve a Él. Él nos ha encargado el ministerio, de la reconciliación. Vuelvo a decirte, Él nos ha encargado el ministerio de la reconciliación y no de la condenación. Dice, si Dios envió a su Hijo por amor a nosotros, y si el Hijo es el que ha muerto por nosotros, ¿quién nos condenará? ¿Será el líder de la iglesia? En lo personal, no. Aquellas personas inmaduras, inexpertas en la palabra de Dios, ellos sí te condenarán. Ellos sí hablarán de ti. Mira, ahí va el hermano caído. Mira cómo levanta las manos a Dios. No se acuerda de lo que hizo, no se acuerda de lo que pasó. Claro, ellos sí te condenarán porque se sienten santos, mas Dios nos levanta del hoyo, nos restaura, nos sana. Dice, Él nos llamó, a los que predestinó, Él los llamó, los santificó, los justificó y los glorificó. El Señor es el que hace la obra, no somos nosotros. El Señor es el que nos perfecciona y nos levanta. Te animo de verdad, de corazón, levántate, regresa a la iglesia, afírmate en Dios, que Dios sane tu corazón, cumple el propósito de Dios para tu vida. Estamos en un tiempo de gracia. Si no tienes iglesia, asiste a esta, eres bien recibido, tienes las puertas abiertas. Dios en verdad te ama.
Dios está levantando un pueblo santo, un pueblo victorioso, está restaurando a sus hijos. No te angusties, no sufras más, ven al Señor y Él obrará en tu vida. Estamos viendo cuántas bajas hay en la iglesia, en el pueblo de Dios, por las contingencias, porque al principio hubo hombres que creyeron en Dios, que se afirmaron en Dios, pero cuando empezaron a ser utilizados por Dios, usados por Dios, entonces esas personas fueron criticadas, fueron humilladas y cayeron y no se han levantado. Levántate, regresa al Señor, vamos a seguir adelante. Existen más bajas entre los que llegan a ser líderes prominentes que las que hay en la preparación de los mismos. Es lenta la preparación, por eso es que muchos líderes van levantándose pero van cayendo. Por eso es que se necesitan, como dijo Jesús, orar para que haya obreros en la mies, porque la mies es mucha y los que ya Dios ha preparado caen, fallan. En lo personal he decidido que nada me detendrá. Me levantaré, seguiré firme en el Señor, fortalecido por el poder de su Espíritu Santo. Me mantendré constante, creciendo en el Señor. Toma una decisión, nada te detendrá. Nada te detendrá. No habrá poder en este mundo, autoridad, nada que te detenga en el propósito de Dios para tu vida. Crecerás, madurarás en la fe. Enoc caminó con el Señor, ya lo hemos hablado, 300 años. ¿Cuántos años vas a caminar con el Señor? Pero decide de una vez: caminaré con Dios, Él me fortalecerá, Él me ayudará, Él me guiará, no me detendrá nada, seguiré avanzando hasta alcanzar la plenitud en Dios, el premio del llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús. Lo conoceré, le amaré, creceré con Él. En el nombre de Jesús, tú decláralo, cree, avanza y que nada te detenga, nada te detenga. En Primera de Corintios 9:27, el apóstol Pablo sabía esto, sabía que iba a ser juzgado. Pablo era súper criticado, era muy juzgado, incluso los judíos lo iban siguiendo, él iba adelante levantando iglesias y atrás venían los judíos persiguiéndolo, hablaban mal de Pablo, que era un hereje, que era un traidor a su nación, que hablaba contra la ley. Lo alcanzaban, lo apedreaban, lo agarraban, lo latigaban, lo dejaban por muerto, es decir, cada cosa. Un día antes de que lo mandaran a Roma, porque ya lo habían agarrado ahí, no recuerdo el lugar, en Jerusalén, pero ya lo tenían agarrado y quería que lo mataran a Pablo. Y entonces un día los mismos judíos, líderes de la iglesia, tomaron una decisión: no vamos a comer hasta que Pablo esté muerto. Y se metieron en ayuno para matar a Pablo. ¿Hasta dónde llega la religiosidad? ¿Hasta dónde llega la envidia, el odio contra los líderes? Van a ver, yo les he dicho en la iglesia, el peor obstáculo para un líder, para un misionero, no es el mundo, no es la gente que no conoce a Cristo. El peor enemigo para un líder son los demás líderes, es la iglesia. Estuvimos en Chihuahua, allí había diferentes grupos, cristianos, había presbiterianos, anglicanos, había bautistas, había metodistas, los pentecostales, había de todo un poco. Eran súper criticados, y cuando levantamos una iglesia, la iglesia era criticada como no tienen ni idea. ¿Por qué somos criticados nosotros aquí? Por usar luces robóticas, por usar el audio, las pantallas. Por eso somos criticados. El mayor obstáculo en la obra misionera, en la obra de Dios, no es el mundo, son los mismos creyentes. Y es difícil creerlo, pero así es como médico. Dice que ¿cuál es el peor enemigo de un médico? Otro médico. Así es en la vida cristiana. ¿Cuál es el peor enemigo de un creyente, de un líder? El otro líder.
Tengan cuidado. Por eso, si usted se está levantando para servir al Señor, sepa que las contingencias vendrán, que habrá problemas en la iglesia por causa de otros creyentes. Sabía el apóstol Pablo que todo esto le pasaba. Él declaró en 1 Corintios 9:27, no sea que habiendo predicado a otros, habiendo sido heraldo a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Es decir, habiendo anunciado a otros la palabra, habiendo hablado a otros de la fe en Cristo, yo caiga, me desanime, me vuelva al mundo. Eso es, como líderes, lo que debemos de tener cuidado. Debemos estar al pendiente de cuidar nuestra vida, nuestro corazón, de no oír los chismes, las envidias, el qué dirán, de mantenerse firme, creciendo en el Señor en todo tiempo. No digo que va a ser fácil, requerirás de esfuerzo, de disciplina, de convicción, de una fortaleza en tu carácter para vencer a pesar del qué dirán, a pesar de todo lo que se esté levantando. Deberás enfrentar las contingencias, deberás de enfrentar toda la situación por la que estés pasando, pero quiero decirte, el premio es grande, la recompensa es hermosa, la recompensa es eterna para aquellos, como dijo Jesucristo, que se mantengan fieles hasta el final. No pierdas tu primer amor, no descuides tu corazón, no descuides tu vida, no hagas caso al que dirán, a lo que oigas, mantente en el Señor. Muchos dirán, mira, si yo lo vi, yo vi cómo vivía, yo vi cómo tomaba, bien borrachote, yo vi cómo pachanga tras pachanga, cómo tomaba, cómo malgastaba el dinero, y ahora se siente muy perfecto, ahora se siente muy santo. Y esas cosas a veces pegan en el corazón, pegan fuerte, y muchos se desaniman porque van con luchas en su vida cristiana, están luchando por ser perfeccionados en Dios, y muchos se cansan del que dirá, de las envidias, de los chismes, y se cansan, se detienen y regresan otra vez. Por eso tenga cuidado. Muy bien, muchos de los que aspiran, de los que desean una posición de liderazgo, dicen para sí, una vez que logre llegar a alguna posición de liderazgo, estaré salvo. Una vez que esté al frente, ya la logré. Otros piensan que con el bautismo es agua, ya hablamos, ese no tiene ningún poder, eso H2O es agua, no te da más poder, no te da más capacidad, nada, ni te santifica. Jesucristo es el que limpia de pecados, el que te perfecciona, Él es el que te da vida eterna. El bautismo es cumplir toda justicia, cumplir los requisitos que Dios pide. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Nada más, seguirás siendo Juan Pérez. No te vas a convertir en Juan Super Saiyajin, no, en Juan Ironman, no vas a convertirte en nada, serás Juan Pérez, nada más. Y otros piensan, ya se bautizaron, ahora cuando esté en el liderazgo. Lamento decirte que no es así. Lamento decirte que estar en el liderazgo también implica más responsabilidad, más cuidado de tu vida, porque serás criticado aún más fuerte, te exigirán aún más. Si como creyente te exigen, como líder te exigen mucho más. Pero no es cierto que cuando estés en el liderazgo serás salvo, ya tendrás tu coraza, tu armadura impenetrable que ya no te afectará nada. Lamento decirte que te estoy reventando tu elefante rosa, tus mitos, tus creencias. No es así. En el liderazgo las críticas son más fuertes, las críticas son implacables, las críticas son difíciles de digerir, porque te levantan cada cosa. Podría hablarte de cuántas cosas han levantado contra mí, pero no es el caso ese. Lo que yo quiero decirte es que es necesario que no
hagas caso a lo que digan, sino lo que hay en Dios para ti. Como líder, un hombre es mucho más vulnerable a los ataques espirituales debido a que está en un lugar de prominencia y visibilidad. Es decir, al estar aquí frente a las cámaras, predicando, enseñando, obvio llego a más personas, obvio más personas me conocen, me escuchan y me siguen, pero quiero decirles que también seré más criticado si caigo en algo. Así es. El líder está más a la vista, en un lugar más visible, porque aunque no lo queramos ver así, Dios lo que hace es que te toma y te levanta y te pone en un lugar más prominente, más alto, para que alumbres a más personas. Mire, si aquí hubiera 5 personas con esta altura, es suficiente para alumbrar las 5 personas, pero si hubiera 200, 300, 500 personas, esta luz tendría que estar en un lugar más alto y debería de brillar más, ¿verdad? Así es con Dios. Mientras más alto sea tu liderazgo, más fuerte, más alto te va poniendo el Señor, para que alumbres mejor a los demás. Pero eso quiere decir que al levantarte el Señor más alto, eres más visible a más lejos. Tienes un lugar de más prominencia. No quiere decir que seas más importante, quiere decir que Dios te está usando para alcanzar a más personas, porque te está dando mayor responsabilidad, un mejor ministerio, más alto, más prominencia. Pero así serás de criticado. Miren, si fuera cuestión de perfección, Jesús jamás hubiera sido criticado. Jamás. Porque Jesús era hombre perfecto, ¿sale? Sin mancha, sin pecado, sin tacha, sin nada. Era perfecto. ¿Y a poco a Jesús todos lo amaron? No es así. A Jesús lo criticaron. A Jesús lo envidiaron tan feo los fariseos, saduceos, escribas, los religiosos de su tiempo. Lo odiaron a más no poder, lo criticaban, incluso la gente se enojaba con él. Hubo un día en que le dijo trabajen, y ¿saben qué hizo la gente? Lo dejaron, se fueron. ¿Y quién se siente este? Era criticado. Por eso no se trata de que un hombre sea perfecto o no. Las críticas vendrán, las contingencias se presentarán, porque no se trata de nuestra perfección. Se trata que va a haber gente que envidia, que le gusta hablar chisme, que le gusta levantar falsos, que le gusta hablar. Siempre existirá. No te canses de estar siguiendo al Señor. Si el Señor se digna, o el Señor permite, más que se digna, permite que seas usado para su gloria, hazlo en humildad, hazlo en sencillez y cumple el encargo, el llamado que Dios te ha dado. No oigas a otros, afírmate en Dios, crece en la fe, madura y vas a cumplir el llamado de Dios para tu vida y tendrás recompensa eterna en Dios, en el reino de los cielos. No caigas. Si has caído, levántate, asiste a la iglesia, afírmate en Dios y que nada pueda detenerte. Hoy por hoy se ha terminado el tiempo. Tenemos que terminar hoy, pero quiero decirles que mañana a las 8 de la mañana estaremos aquí. Continúa siguiéndonos, continúa aprendiendo de Dios. Vamos a orar un momentito. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos fortalezcas en nuestro hombre interior. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer oídos sordos a aquellos, Señor, que se levante contra nosotros, a las contingencias, Señor, que se presenten, a los chismes, a las envidias, a la crítica, Señor. Que podamos crecer, Padre, que podamos madurar en la fe, que podamos avanzar en Dios. Padre Celestial, ayúdanos a estar firmes, santos, Señor, llenos de ti, a no, Señor, a no hacer caso a lo que se diga, a la condenación, Señor, sino a estar, Señor, escuchando tu voz, permaneciendo en tus promesas, levantándonos firmes para ti, Señor, sin cansarnos.
Te agradecemos, Padre, por el llamado que has puesto sobre nuestras vidas, porque nos has llamado, nos has elegido y vamos a permanecer fieles, Señor, a lo que tú nos has dicho. Señor, gracias por tenernos por dignos de padecer todas estas cosas por causa de tu nombre, por causa de ti. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando, a seguir creciendo, desarrollando una fe victoriosa, poderosa en ti, a que nada, Señor, nos derribe. Señor, el llamado que has puesto en cada hombre, cada mujer, Señor, que ha creído en ti, si es en el liderazgo en la iglesia, adelante, Señor, fortalécele. Si es, Señor, a servir en la iglesia, como hay muchos aquí, fortalécele, Señor. Y si es afuera, Señor, en los negocios, en empresas, Señor, que también, Padre, se levanten fuertes. Señor, oramos por Rafa, Señor, por Gustavo, por Isaac, Señor, que tú los has levantado fuertes allá afuera, por todos los demás, Señor, que han creído, Padre, en negocios, que han creído, Señor, en crecer en la fe, a obrar, Señor, allá afuera, Padre, los que están sirviendo allá en el mundo, Señor, como médicos, en el cabildo, Señor, en el municipio, aquí en Cosamaloapan, creyentes, Señor, que están siendo sabios, buenos administradores. Oramos, Señor, por aquellos que están, Señor, con sus ofrendas, Señor, apoyando a la obra. Creemos, Padre, que tú les recompensas mucho más. Señor, dale sabiduría, entendimiento donde quiera que ellos estén, Señor. Ayúdales, ábreles puerta grande, puerta de bendición, Señor, para que ellos vean que tú eres Dios fiel, que estás con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Padre celestial, sigue levantando empresarios en la iglesia, sigue dando ideas, Señor, de inversión. Levanta, Señor, hombres fieles para que te sirvan, Señor, en las diferentes áreas, en la medicina, en derecho, en la política, Señor, porque sabemos que tienes un plan maravilloso para cada hombre, para cada mujer, Señor, en las artes, Señor, en los deportes, en todas las áreas, radio, televisión, en todo, Señor. Sigue levantando a los creyentes, sigue levantando líderes, Señor, en el nombre de Jesús, y que todo sea para gloria y alabanza de tu nombre, desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Gracias. Recuerda, mañana 8 de la mañana continuaremos con nuestro devocional. Nos vemos.